¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. En esta vez vamos a aprender a colocar las cuerdas a nuestro requinto, ¿ya? Primeramente les voy a de repente, si es que pueden conseguir, vamos a usar estos pequeños artefactos. Tenemos lo que es primeramente, claro, las cuerdas, ¿no? Las cuerdas para poder cambiarlas. Ya les expliqué en una clase anterior también cómo cambiar lo que es las cuerdas, o qué tipo de cuerdas usar, mejor dicho, ¿no? Necesitamos un alicate de corte, esto para cortar las cuerdas, un punzón para que nos pueda ayudar, ¿no? Por acá a retirar lo que es la cuerda, y un encordador para que se nos haga más sencillo, ¿no? Lo que es el encordar acá en el cabezal. A veces eso nos demora y nos cansa, ¿no? Por eso este artefacto es el encordador, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner lo que es la cuerda, el sextillo, que es para la primera, ¿no? Ya tenemos acá. Unita ya la había colocado. Ahora más o menos les voy a enseñar, ¿no? ¿Qué van a hacer con la cuerda para ponerla por acá? Primeramente háganle como que traten de doblarla, ¿no? No mucho, sino que se haga tipo arqueadito esta parte así. Así, no sé si lo ven. Para que se pueda insertar por acá. Entonces ponemos por acá, buscamos, ¿no? A cuál le corresponde. En este caso ya nos está tocando poner a la segunda o sea, bueno, en lo que es las tres primeras, ¿no? Y ya pues, como les dije, se nos hace fácil ponerla. Ahora, de repente no se te hace muy fácil ponerla, puedes usar lo que es el punzón. Entonces te ayudas, ¿no? A levantar la cuerda para arriba, ¿ya? Lo jalamos. Un detalle también, de repente si tu requinto ya lo sacaste las cuerdas, si quieres limpiarlo, puedes aprovechar, porque cuando lo sacas está libre, ¿no? Una vez ya lo pusimos, lo que es la cuerda acá, eso pues fácil, ¿no? Todos ya lo entendemos. Listo, entonces una vez acá tenemos el cabezal, como les dije, toca ponerla acá, ¿no? Entonces ubicamos el huequito, lo ponemos por acá y lo jalamos, ¿ya? Lo jalamos, pero no todo, o sea, dejarle un poquito un espacio flojo, ¿ya? Otra vez le damos la vuelta, otra vez le jalamos, y ¿qué vamos a hacer ahora? Otra vez le metemos por el mismo huequito para que dé una segunda vuelta, ¿ya? Y después de haber dado una segunda vuelta, ¿qué es lo que yo hago? A veces cuando le haces dar vuelta, así nomás lo dejan y lo encuerdas, ¿no? Y a veces se suelta, se para regresando. Entonces yo ¿qué hago? Le hago regresar y le hago una tipo trencita, o sea, le enredo lo que es con la misma cuerda, ¿no? Le hago dar vueltas adentro, así, todo, se le hace dar vuelta todo, ¿no? Entonces vas jalando, entonces se crea un tipo de trenzadito acá, ¿no? Entonces eso es lo que le va a aguantar acá la cuerda. Entonces ahora vamos a usar lo que es el encordador. Eso, como les iba diciendo, les va a ayudar, ¿no? A lo que es a la rapidez de la colocación también, porque a ver, estar haciendo girar así un poquito es cansadito. Entonces usamos esto, tan solamente lo encordamos, ¿no? Lo jalamos y lo ubicamos al traste a la línea que le corresponde, ¿no? Acá ya es la segunda, el segundo sextillo. Entonces lo ajustamos y ya quedó. Y ya quedó ahí, ¿no? Ahora, ¿para qué es el alicate de corte? Cuando una vez nosotros ya lo hayamos colocado, de acá lo cortamos. La sobra, ¿no? Porque la sobra, a veces es un poco peligroso. Te hinca y te hace doler feo lo que es la mano. Entonces una vez ya la hayamos colocado, ya está todo, continuamos, ¿no? Con la colocación de las demás cuerdas. Entonces, como les iba diciendo también, se pueden ayudar del punzón de repente cuando ya haces mucho esto así y de repente no sale la cuerda. Nos va a ayudar lo que es el punzón, ¿ya? Entonces ubicamos la línea a cual va a entrar la siguiente cuerda. Ubicamos, lo ponemos, ¿no? Ahora está ahí de repente, ¿no? Un poquito atrapada. Entonces, ¿qué hacemos? Con lo que es el punzón nos apoyamos, ¿no? Lo ponemos, lo jalamos y lo vamos empujando conforme lo vamos poniendo lo que es la cuerda. Entonces eso es un pequeño apoyo, ¿no? Para que la cuerda pueda salir. Y ya salió.
Listo, ya lo tenemos. Entonces, al igual que el anterior, como les iba diciendo, lo ponemos, buscamos la línea que le corresponde y pues la colocamos, ¿no? Ya hemos colocado tres de tantas que nos falta. Entonces ahora, en caso de lo que es, estas son de las cuerdas así delgadas, ¿no? De la primera, de la segunda y de la tercera. Ahora vamos a colocar lo que es la sexta cuerda, ¿ya? Los que de repente se están preguntando qué número de cuerdas estoy usando, cómo es esto y eso, hay un video también más atrás, el cual les explico, ¿no? Qué tipo de cuerdas es lo que van a usar de acuerdo a su ensayo, ¿no? Si de repente solo están practicando, es un ensayo para ir a tocar, ya depende de eso, ¿no? En lo que es en las cuerdas gruesas va a ser más simple, ¿no? Colocamos, nos ayudamos del punzón y lo levantamos, ¿no? Listo, lo jalamos igualmente, ubicamos también lo que es otra vez acá, cabezal, lo colocamos acá, ¿no? A la sexta. Un detalle, no lo vayan a pensar muy fuertes desde acá, si flojas nomás déjenla, porque a veces es un problema cuando los estás afinando así, a veces se puede romper así, o sea, no lo tensen fuerte, así déjenlo así flojito como está, ¿ya? Bueno, traten de darle 2 vueltas siempre acá también la sexta, es un poquito complicado sí, pero eso les va a ayudar, ¿no? Lo que es a que se agarre más duro lo que es la cuerda. Igualmente hacemos el mismo procedimiento, en este sí no va a ser muchas, ¿no? Ponemos y la encorvamos. Y así ya tendríamos colocado lo que es nuestra sexta cuerda. Y queda, ¿no? Ahora el restante, cortarlo también igualmente. Esto por cuestión de a veces cuidar también. El estuche también a veces lo rompe, estas cuerdas. A unos estuches simples así los sabe romper. Y siempre cortarles el sobrante, ¿no? Igualmente de la sexta así también. Siempre cortarla. La cortamos y ya está. Entonces ya le hemos colocado lo que es la primera y la sexta. Bueno, vamos a continuar. De repente lo van a ver rápido ustedes y lo vamos a colocar. Bueno, pues después de un largo ratito ya le hemos colocado las cuerditas. Ahí lo tienen, ya está. Y requinto listo para ser tocado, ¿no? Lo único que faltaría sería afinarle, darle así, ¿no? Para la afinación ahora una recomendación, no lo afinen así uno por uno, sino que ajusten ajusten el siguiente, ajusten el siguiente, ajusten el siguiente, así todos ajustan poco a poco para que no lo tonse, o sea, solo va a haber una tensión en la primera cuerda, digamos, y luego se va a romper, ¿no? Entonces eso va a ser para que de repente puedan colocar las cuerdas. Ahora, esto ha sido para colocar las cuerdas a un requinto nuevo, ¿no? Ahorita recién nos acaba de llegar, lo hemos colocado junto con ustedes la cuerda.
Entonces de repente tienen ya las cuerdas así completas. ¿Cómo van a hacer para colocarlas? Van a sacar de repente las 3 primeras y las 3 primeras la van a colocar, ¿ya? Sacan las 3 segundos, las 3 segundos lo vuelven a colocar así. Ni bien sacan y otra vez lo ponen las cuerdas. Ya lo mismo van a hacer con todas. ¿Esto para qué? A veces en requintos nacionales, cuando de repente lo vas a sacar todas las cuerdas, la tensión que tenía lo va a soltar y luego vas a colocar tus cuerdas y va a empezar a trastear así. Eso va a ser el problema. En ese tipo de instrumentos, claro, se puede todavía calibrar, ¿no? Porque tiene el alma, entonces normal. Bueno, eso va a ser el video que les voy a dejar en esta vez. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También tenemos un curso que estamos dejando. Bueno, 4 cursos, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, plus, segunda guitarra también. Nos pueden escribir al interno. Y pues de repente les está sirviendo estos videos. Siempre les dejo un código QR de Yape por acá. Nos pueden colaborar por ahí voluntariamente. Los que deseen también, si nos quieren apoyar, también compartan lo que es estos videos. Compártanlo a todos sus amigos, a todos los que de repente les interese, ¿no? Bueno, que tengan un buen día. Suscríbanse a nuestro canal, no se olviden. Vamos a seguir subiendo más contenido, más videos. De repente en los comentarios déjenos de qué más o menos quisieran que hablemos, comentemos en los videos, ¿no? Bueno, me despido, con ustedes estuvo Emerson Zárate, hasta la siguiente.